Y yo hice, Susana me ayudó con la creatividad de ella con una pequeña presentación para ir tirando ahí algunas frases, algunos pensamientos que puedan ayudar o apoyar lo que yo voy a estar compartiendo y desarrollando con ustedes en esta hora. Y un poco eso. Claro, el tema es que ahora estoy con el problema de que no veo lo que está saliendo. Voy a tener que adivinar, voy a tratar de ir con lo mío acá. Pero bueno, sí, yo confío que va a aparecer. El tema es que vayamos medio juntos. Pero bueno, sí, podemos decir esto, ¿no? Feliz aniversario. Pero seguir para adelante. No conformarnos con lo que Dios nos ha permitido vivir. Y quiero compartir y sacar algunos pensamientos que puedan ser prácticos para poder bajarlos en nuestro corazón en esta noche, que nos motive, que nos anime para, en base a este pasaje que está ahí de 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a estar leyendo unos versículos y navegar muy por arriba de ellos. Pero quiere Dios que en esta hora puedas abrir tu corazón y si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su vida, entienda cuál es el propósito de la vida. El propósito no es pasarla bien. El propósito no es pasar la vida por pasarla. El propósito es darme cuenta que por encima de los tiempos y las circunstancias, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y a Dios no se le escapa ningún detalle. Y la pregunta es en esta noche, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Vamos a leer estos versículos, los primeros 12 versículos de este capítulo 4. Vamos a mirarla ahora también. Ahí está. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué pasaje este, ¿no? Este pasaje uno lo podría definir en pocas palabras como decir, bueno, unas instrucciones que Dios da para la vida del creyente. El que es realmente un hijo de Dios, no que se llame cristiano, porque hay mucha gente que hoy se llama cristiana. Hoy hay muchos que se llaman evangélicos. Yo no juzgo a nadie.
Simplemente digo que el que no ajusta su vida a las enseñanzas de la Biblia, entonces uno se pregunta, ¿es un hijo de Dios? ¿Es un cristiano? ¿Vive como Dios quiere? Entonces el desafío en esta noche es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y entre ellos, el primero que va a aparecer ahí en la pantalla es agradar a Dios. Miren, no hay otro propósito más importante para el creyente que agradar a Dios. A veces quizás nos preocupamos por agradar a los hombres, a las personas, a quienes nos rodean, pero en definitiva hay que agradar a Dios. Y cuando uno agrada a Dios y vive como Dios quiere, va a ser de bendición para los hermanos. Porque su vida se ajusta a lo que enseña la Biblia. Y este versículo 1 nos muestra 4 cosas. Primero, agradar a Dios aparece ahí, se aprende. Se aprende. No sale naturalmente. Lo que sale naturalmente, ¿qué es? El no agradar a Dios. Lo que sale naturalmente es la desobediencia. ¿O quién aprendió? ¿O alguien necesitó que nos enseñaran a desobedecer? Naturalmente sale. Entonces ahí dice que de la manera que aprendisteis de nosotros. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica y les está diciendo, agradar a Dios es algo que se aprende, no es algo que viene automáticamente. Y para aprender, ¿qué hay que hacer? Un esfuerzo, ¿o no? Hay que renunciar a cosas, hay que dedicar tiempo para aprender. Y hermanos, ¿sabes cuánto tiempo dura esta universidad de aprender para agradar a Dios? Toda la vida. Toda la vida. Nadie puede decir, estoy en un nivel que puedo detenerme acá porque mi vida agrada 100% a Dios. Siempre estamos descubriendo y aprendiendo algo más de cómo agradar a Dios. En segundo lugar, ahí aparece otra expresión. Se imita. Imitar. Miren, el ser humano es imitador por naturaleza, ¿o no? La ropa que ustedes tienen puesta, ¿por qué eligieron esa ropa? Y porque hubo alguien, una empresa, de costura que hizo esta camisa y hubo un modelaje y el otro le gustó y la compro. Y las expresiones, decíamos el otro día que los hermanos de Tacuarembó son todos fans de Noé, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, es una expresión. Y quizás si uno que viene de afuera estuviera mucho tiempo acá, al poco tiempo que va a empezar, no sé si a Joaquín le pasa eso. Ya de vez en cuando le aparece. De vez en cuando le aparece el Noé. Hermanos, somos imitadores. Y agradar a Dios se imita. Ahora el tema es, ¿quiénes son nuestros ejemplos? ¿A quién tenemos que imitar? Y el apóstol Pablo nos dice, mirá, vos mirá a Carlito. Vos mirá a Luis, voy a mencionar a mis padres, a mi madre, para quedar. Vos mirá, y ahí podemos seguir con toda la lista, porque esa gente entonces imitala. El apóstol Pablo no dice mira a otro, ¿qué dice el apóstol? ¿Cómo aprendieron de nosotros? ¿Qué está diciendo él? Así como yo agrado a Dios, ustedes tienen que agradar a Dios. Queridos, agradar a Dios se imita, no se copia. Porque eso es otra cosa, una copia barata es diferente. Imitar es algo que es impulsado por un deseo de agradar a Dios. Yo quiero ser como este hermano, quiero ser como esta hermana. Agradar a Dios también se puede imitar, pero aparece algo más. Dice, se exige. Dios exige.
que le agrademos. Che, es que suena feo esto. Suena medio dictatorial. Pero si alguien no está de acuerdo con esto, pregúnteselo a Dios después. Os rogamos y exhortamos en el Señor. Eso es un ruego, una exhortación, una exigencia. Agraden a Dios. Y hermanos, la iglesia también nos tenemos que motivar a esto. Entre nosotros, exigirnos, pero bien, ¿no? Con amor, como tiene que ser. Motivarnos a qué? Agradar a Dios. Y aparece algo más ahí en cuarto lugar. ¿Saben? Agradar a Dios es conveniente. Porque el apóstol mismo acá dice, como aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirse. Hermanos, agradar a Dios nos conviene. Permítame esta expresión que no es muy coloquial. Es un buen negocio agradar a Dios. Pero agradarlo en el buen sentido de la palabra. Porque sé que Dios, cuando se agrada con mi vida, Dios me bendice, ¿sí o no? Ahora, la bendición no significa que no voy a pasar por una enfermedad. La bendición no significa que no voy a perder un trabajo. La bendición no significa que tendré un choque, un accidente en la calle. La bendición de Dios, miren, en ningún lado de la Biblia Dios promete que no nos va a pasar nada. Lo que sí Dios promete es que va a estar con nosotros cuando tengamos que atravesar por situaciones difíciles. Eso sí es promesa de Dios. Y cuando yo agrado a Dios y me toca pasar por el valle, me conviene estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque voy a sentir su presencia de una forma especial. Por eso, queridos, estas 4 cosas que nos tira este primer versículo de lo que significa agradar a Dios. Agradar a Dios se aprende, se imita, se exige y es conveniente. Te hace bien. Pensá en estas cosas. La vida cristiana como objetivo principal debe ser agradar a Dios. Y necesito estas y otras tantas que podríamos pensar. Pero en esa vida que Dios nos exige y nos pide que le agrademos, el versículo 2 y seguimos, aparecen ahí instrucciones. Ahora, las instrucciones están en toda la palabra de Dios. Y solamente quiero destacar 2 cosas de estas palabras. Dice versículo 2, y ahí puede aparecer la primera, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí lo primero que aparece, hermanos, es que las instrucciones no son humanas. Hay mucha gente que está dispuesta a seguir reglas, normas, instrucciones puestas por el hombre. Y esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque mucha gente está dispuesta a seguir instrucciones dadas por los hombres. Y cuando el hombre o la mujer da instrucciones desde su propia inteligencia o sabiduría, generalmente, ¿qué pasa? Se desvía del camino de Dios. Por eso, ahí dice, y aparece la segunda palabra ahí, las instrucciones son ¿qué? Dadas por Dios, son divinas. Y cuando pensamos que estas instrucciones son dadas por Dios y son divinas, a ver, les hago participar. ¿Qué pueden pensar además de eso? Pues, ¿qué más podemos agregar? Son instrucciones dadas por Dios, son divinas. ¿Qué más podemos decir? ¿Son qué? Buenas. ¿Por ahí? Perfectas. ¿Qué más? Rectas. Muy bien. ¿Qué más? Las instrucciones que Dios da son alcanzables. Las instrucciones que Dios nos deja en su palabra son de bendición para nosotros. Por eso, queridos, como dijimos anteriormente, nos conviene
agradar a Dios. Y las instrucciones para poder agradar a Dios están ¿dónde? Están acá, en su palabra. Toda la Biblia es el manual de Dios. Por eso, como conclusión, quizás a esta segunda presentación, es bueno que pensemos, no seguimos instrucciones o pensamientos humanos, sino que seguimos las instrucciones y el pensamiento de Dios. Y ahí está el desafío. Y Feliciano oraba que no nos desviemos. Y esa es una oración muy profunda, una expresión que tenemos que tener bien presente en nuestra vida, no desviarnos, porque a veces con eso de captar gente y que la gente venga, pongo luces de colores, pongo humo, pongo una pantalla tremenda, pongo cosas, hago lo mismo que hace el mundo afuera para atraer a la gente. Y no le digo a la gente que es pecadora, que se va al infierno y que Cristo murió por ella. Y si no acepta a Jesús como su salvador personal y la sangre que derramó en la cruz no limpia su corazón de todos sus pecados, se va al infierno. No te preocupes por pantallas, por luces, por humo. Hay mucho humo dando vuelta por ahí. Está la distorsión, porque hay muchas normas y muchas reglas que son humanas. Pero la iglesia no está para entretener gente. La iglesia no está para que la gente venga y pase bien. La iglesia está para que se confronte con Dios y diga, che, si no me tomo en serio a Dios, mi eternidad corre peligro. Y si no me tomo en serio a Dios, estoy desperdiciando mi vida. Por eso las instrucciones son dadas por Dios, son divinas. Por eso no seguimos opiniones humanas, sino que seguimos la dirección divina. Ese es el desafío para nuestra vida. Y en esa pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Ahí vamos a la tercera palabra que quiero dejar o pensar con ustedes en esta noche. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El propósito de nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios. Es vivir como Dios quiere. Ahora, claro, miren las cosas que dice. Y van a ir apareciendo ahí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Qué palabra hoy en día, ¿no? Miren, santificación es, hemos sido llamados por Dios, hemos sido apartados, pero no hemos sido apartados para que nos metan en un convento y estar lejos del mundo. Dios nos ha llamado y nos ha puesto para vivir un propósito totalmente diferente al que el mundo está viviendo. Y uno de los conceptos de santificación, de santo, es Dios me aparta con un propósito para Él. Pero también hay otra definición bien interesante que es, Dios me da la capacidad de estar cerca del pecado, pero no pecar. ¿Se entiende esto? Y este es el gran desafío. Cerca del pecado, pero no pecar. Jesús habló con la mujer ramera, ¿se acuerdan? Estuvo cerca del pecado, pero no pecó. Porque Dios no nos manda a encerrarnos dentro de cuatro paredes. Y el pecado y la tentación y todo, ¿dónde están? Están afuera. También puede estar adentro. Ojo, ¿no? Ahora, queridos, estamos cerca, pero no pecamos. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y sigue diciendo el pasaje que os apartéis de fornicación. Fornicación. La fornicación son aquellas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Decir esto hoy en día en nuestra sociedad es como que te pongan ahí un tanque de guerra y te tiren así, ¡pum!
Pero así está el mundo, ¿no? Abortos, suicidios por engaño, violencia sexual, y la disfrazamos de un montón de formas. Y le ponemos nombre, los políticos son especialistas en ponerle nombre a todas esas cosas. Cuando en realidad es el pecado que está consumiendo las vidas. Miren, hermanos, quizás han visto ustedes por las redes sociales o en el informativo que el Hospital Evangélico decidió no hacer la eutanasia, no practicarla. Y hermano, mire que no fue fácil llegar a esa conclusión. Aún con ciertos cristianos, entre comillas, dentro del consejo directivo. Llevó días y negociaciones para poder lograr esa posición del hospital. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún dentro del mundo evangélico también se aceptan muchas cosas. Porque hay que ir con la mayoría, hay que ayornarse a los tiempos que estamos viviendo. La Biblia no se ayorna, la Biblia dice, esto es lo que Dios enseña. Por eso el propósito de la iglesia también es marcar en los tiempos presentes y en el futuro los principios y los valores de Dios. Y no te preocupes por querer quedar bien con la sociedad, con la gente. Siempre va a haber algún amargado que no va a estar de acuerdo contigo, por más que hagas lo que hagas. Por eso como propósito principal yo tengo que agradar a Dios. Apartarse de fornicación. También el adulterio tiene que ver acá. El origen de la palabra fornicación y adulterio es el mismo. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el adulterio? ¿Cuánta familia destrozada? ¿Cuántos chicos sufriendo? Y ahí podríamos decir tantas cosas. Y agradar a Dios nos conviene obedecerlo y decir, apartate de esto y viví como Dios quiere. Y miren, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. ¡Wow! ¡Qué palabra esta! ¿Cuánto podríamos decir de esto? Acá hay una palabra bien directa para los hombres, ¿no? Cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Darle el lugar que le corresponde. No el feminismo. Feminismo es diabólico. Y si alguien no está de acuerdo, podemos sentarnos y conversar. Y si le puedo decir por qué. Porque va en contra de todos los principios de Dios. Y el feminismo está creando un montón de mujeres grandes que se están quedando solas porque están en contra del varón y se van a morir solas. Y ya está pasando. Mujeres grandes, sin hijos, sin esposos, sin familia y no tiene a quién recurrir. Eso es parte de la destrucción de la familia. Y lo estamos viendo eso. Querido hermano, que las hermanas no escuchen. Esta es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Cómo tratar a mi esposa? Santidad. Honor. Miren el versículo 5. Ahí aparecería otra palabrita, ¿no? En el buen trato en la pareja. Y los que son solteros, quiero decirles, tienen que prepararse para que cuando formes un noviazgo y un matrimonio, apuntá a estos principios de Dios. Si quieres ser feliz. Si no, vas a ser un fracasado. Hay que apuntar a esto. Buen trato con la pareja. Vieron, dice, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia, pasiones desordenadas sexualmente. Los jóvenes saben
que se escucha y se dice muchas veces, si en la fiesta no hubo descontrol, la fiesta estuvo aburrida. Y no solamente los jóvenes, ¿no? Porque ahora hay gente grande que también se manda cada macana y es horrible verlos haciendo cosas que se degradan de una manera increíble. Buen trato con tu pareja. Y ahí aparece otra frase, no vivir para el propio beneficio. A ver cómo lo puse yo. Acá, trato de pareja, ahí está. No a mi servicio. No a mi servicio en todo sentido. Para culturas que somos muy machistas, a veces parece que la mujer está al servicio del hombre. Y eso no es lo que Dios enseña. En lo sexual y en el resto de las cosas. En el resto de la actividad, de la vida normal. Por eso agradar a Dios tiene que ver con esto. ¿Cómo trato a mi esposa? Pues diga, santificación, apartarse de fornicación, trato de la pareja y no pensar que alguien está a mi servicio. Siempre cuento una historia de una vez que me impactó ver algo triste. En el pueblo del Carmen, Ciudad del Carmen ahora, por las dudas que alguien me escucha, estoy en un comercio de unos creyentes y entra una pareja con su hijo pequeño y el hombre, en forma bien despectiva, le dijo al hijo y a la mujer, comprá lo que quiera que pago yo, como diciendo, marco yo, soy yo. Y la cara de aquel niño no me voy a olvidar nunca. De miedo, ¿vieron? Cuando alguien dice, si me muevo un poquito de donde me tengo que mover, viene él. Y la esposa también. Qué triste vivir así. Por eso, cuando decimos que nos conviene agradar a Dios, lo estamos diciendo por estas cosas. La vida, la voluntad de Dios transforma la vida personal y nuestra relación con los demás, pero para bien. Y la hora se me está yendo. Estemos en cuarto lugar. Sano relacionamiento. Miren lo que dice ahí el versículo 6. Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. No que agraviar, no ofender, no tratar mal a los hermanos. Esto está hablando de buscar un relacionamiento interpersonal sano. Y hermanos, para que la iglesia pueda proyectarse, tiene que haber una comunión fuerte, de respeto, de amor, de cuidado. Y cuando un hermano, por alguna razón X, se aparta un poco o comete algún error o lo que sea, nosotros somos quienes tenemos que restaurar. No tapar el pecado, pero cuando hay arrepentimiento, restaurar. Cuando hay alguien que quiere volver al Señor, dale la oportunidad para eso. Y yo te pregunto en esta noche, yo los conozco a la mayoría, no a todos, pero ¿cómo estamos tratándonos entre nosotros como iglesia? No venimos acá a pasarnos la mano por la espalda. Venimos a la Biblia para confrontarnos con Dios. ¿Cómo nos estamos tratando entre nosotros? Y si querés que la iglesia desaparezca, trátense mal. Si querés que la iglesia funcione, crezca y glorifique a Dios, tené un sano relacionamiento con cada uno de tus hermanos. Eso es el propósito de nuestra vida. Y cuidado, porque aparece otra frase que dice, Dios es justo, ¿no? Dios es justo. Dios es vengador. No hagamos nosotros venganza. No damos justicia. Dejemos que Dios actúe.
Dios es justo. Vos y yo nos podemos equivocar. ¿Pero Dios qué? Dios no. Lo que vos y yo tenemos que hacer es ser instrumentos y herramientas útiles para poder bendecir a aquellos que están alrededor mío en la congregación. Ahora también encontramos otro propósito. Dice versículo 7, hay un llamado de Dios. Dice versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Esto por ahí viene muy parecido a lo que venimos hablando anteriormente. Pero acá hace un alto y pone bien claras estas dos cosas. Podemos poner la segunda, cambio radical. Cuando uno viene a Cristo, hay un cambio radical. Externamente empiezan a verse procesos, ¿o no es así? Pero internamente hubo un cambio radical. Antes no era hijo de Dios y ahora soy un hijo de Dios porque le pedí perdón a Jesús por mis pecados. Ahora ese cambio radical que está dentro mío empieza a mostrarse hacia afuera. Y quiero decirte esto con mucho respeto. Es de cobardes no ser radical con Dios. De querer estar un poquito ahí en el medio con las dos cosas. El mundo es inseguro. El sistema acepta lo que venga. Nunca vamos a poder dejar a todo el mundo contento. Mi preocupación tiene que ser agradar a Dios y ser radical con lo que Dios enseña. Y seguimos avanzando un poquito más porque la hora también avanza muy rápido. Ese es llamado de Dios a ser santos, pero cuidado porque ahí viene el versículo 6 con un gran peligro. Dice, el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué frase esta, no? El que desecha lo que estamos diciendo y lo que está en la Biblia, ¿a quién desecha? A Dios. Rechaza a Dios. Y ahí tenemos la primera frase. La segunda frase, no estamos rechazando a los hombres. No estoy rechazando a Alejandro si no lo obedezco. Perdóname este ejemplo. O a Carlos, o a Teo, o a Wilma. Cuando no obedezco a Dios, cuando no vivo agradando lo que Dios dice, estoy desechando a Dios. Y dejamos a Dios de lado y después queremos que Dios, ¿qué? Que nos bendiga. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Cuando alguien pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Es porque no está agradando a Dios. Cuando uno pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Es porque estoy fijando mi mente, mi espíritu, mi atención en mí mismo y poniendo a mí en el centro de la situación. ¿Por qué me pasa esto? Cuando en definitiva lo que yo tendría que estar pensando, Señor, si querés que pase por esto, quiero sentir tu presencia cerca de mí. No quiero rechazar a Dios. No te quejes de las pruebas. No te quejes de los problemas. Solamente preocúpate y decí, mi vida está agradando a Dios, entonces en el resto de las cosas, Dios me va a dar la fuerza para poder llevarla adelante. No arruines tu vida. Aquellos que son solteros, no arruinen su vida. Hay tantas vidas preciosas de jóvenes que tenían, y por querer ser como todo el mundo, ahí andan arrastrándose. Esperá, Dios tiene algo especial para tu vida. Y si ya anduviste en medio de los golpes por ahí de volver al Señor, Dios restaura y da otra oportunidad, pero esperá. Hermanos, es todo un desafío esperar en Dios, ¿verdad? Es todo un desafío.
pero vale la pena. Cuando vienen los momentos de dolor, de sufrimiento, y uno tiene la conciencia tranquila que no estoy viviendo algo porque es consecuencia de una mala decisión mía o de un pecado mío, uno tiene la conciencia tranquila y dice, Señor, vos estás conmigo, vos estás en control. Y cuando eso pasa, uno se pregunta, ¿por qué a mí? Quizás como dice un autor, Matthew Henry, dice, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no a mí? Y a veces parece que para las cosas negativas somos como el centro del mundo y le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? Cuando estoy en buena comunión con el Señor, no me pregunto, ¿por qué a mí? Queridos, no rechaces. Ahora me quedan dos cositas para terminar. El versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Se acuerdan? Agradar a Dios se aprende. Han imitado a los que agradan a Dios. Pero acá el apóstol apela a una comunión directa, profunda, personal con Dios. Y uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy en día es que los creyentes no tienen comunión profunda, real con Dios. Y nos movemos por lo que hace otro. Y venimos a la iglesia y nos impulsa, nos motiva, y está bárbaro. Y por ahí escuchamos algún mensaje por YouTube y está bárbaro. Pero yo te pregunto, ¿qué te dijo Dios a vos personalmente esta semana? ¿Cuánto tiempo a solas con tu Biblia y Dios dedicamos? Cuando no hay comunión real, profunda con el Señor, entonces estamos en zona de peligro. Porque nos van a venir momentos donde no va a haber nadie que me ayude, no va a haber nadie que me sostenga, no va a haber nadie que me diga esto no, voy a estar yo solo. Y quizás con este libro negro que lo abrazo y digo, Señor, no hay nadie, pero está tu palabra. No hay nadie, pero estás vos. ¿Te ha pasado esto? Y si no te ha pasado, te va a pasar. Que en algún momento de tu vida puedas sentir que no hay nadie, pero Dios está. Y acá hay 4 cosas rápidamente que destaca, que los hermanos en aquel lugar son destacados por 4 cosas, que las podemos poner rápido, Joaco, así vamos más rápido. El amor fraternal lo aprendieron de Dios, también con las demás iglesias. Y no se conforme, crezcan en esto. Ahí dice este versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Qué bueno, ¿no? Que el apóstol le está diciendo a la iglesia, entre ustedes hay buen amor fraternal. Lo aprendieron de Dios, lo están viviendo en una comunión personal con Dios. Hermanos, sobre la iglesia de Barrio La Cruz, de Tacuarembó, ¿Dios podría decir lo mismo? Es una respuesta que cada uno internamente. No pensemos en otras. Dios podría decir, o el apóstol Pablo al ver la iglesia, inspirado por Dios, si no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también me gusta esta expresión que usa el versículo 10. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esto está mirando hacia dónde? Hacia afuera de la iglesia. La comunión con las demás iglesias. No quedarme acá adentro. Y hay que hacer un esfuerzo y hay que salir a un campamento, una conferencia, lo que sea. Disfrutar de la comunión con los hermanos. Porque la iglesia de Dios no es Barrio La Cruz solamente. No es esto.
Somos parte de una gran iglesia. Y los hermanos de Tesalónica, no solamente Dios los destaca, el apóstol los destaca por su buen trato entre sí, sino también por el amor que tienen a las demás iglesias. Hermanos, esto es una práctica que tenemos que impulsarla y vivirla. Y termina diciendo el versículo 10. Hermanos, pero os rogamos, hermanos, ¿qué? Que abundéis en esto, más y más. ¿Llegamos al tope? ¿Llegamos a la medida? No. Los destaca por el amor, por la comunión entre ellos y con los de afuera, pero abunden, sigan creciendo en esto. Y hermanos, cuando uno crece en el buen relacionamiento entre los hermanos y con los demás, no hay tiempo para chusmerío, no hay tiempo para mirar errores, no hay tiempo para mirar defectos, no hay tiempo para perder tiempo con tonterías. Por eso Dios nos desafía. Hermanos, abunden en esto más y más. Y en octavo lugar, lo último, dice versículo 11, que procuréis tener tranquilidad. ¿Qué expresión esta, no? Busquen estar tranquilos. Busquen estar en paz. ¿Conocen a alguien que es especialista en complicarse la vida? ¿Cuántas veces nosotros mismos fuimos especialistas en complicarnos la vida? Y uno dice, ¿pero para qué se metió en esto? ¿Para qué dijo esto? ¿O para qué dije esto? Muchas veces no te pasó eso, pero ¿para qué haber dicho esto? Y dijiste, tierra, trágame. Hermanos, hagamos, vivamos y buscamos vivir en tranquilidad. Los problemas están de afuera y vienen adentro. No los provoquemos desde adentro. No te metas en problemas. Por eso el apóstol sigue insistiendo y dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí aparecen las 4 cosas. No tener una vida práctica, esos negocios seculares. Está hablando de tu trabajo. ¿Tenés un negocio? Hacelo bien. ¿Trabajas para un patrón? Sé responsable. Marca la diferencia donde estás. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Usar qué? Usar tus manos para trabajar. Mire, el que es un hijo de Dios, el que no cabe en su cabeza pensar vivir de los demás, vivir sin hacer nada y que papá Estado me pague y me mantenga. Eso no dignifica a la persona. A la persona la dignifica trabajar con tus manos. Ser responsable en tu trabajo. La sociedad te dice, no, quédate ahí, te tiramos 3 pesos y estás siempre abajo. Y mata tu personalidad y tu dignidad. Ahora, para que no tengáis, conducirte honradamente para con los de afuera, un buen testimonio, y no tengáis necesidad de nada. El otro día vieron que algunos, no me meto en política, pero que algunos programas de televisión andan por ahí buscando que son de un lado y del otro y buscando a ver gente que diga que el gobierno está mal, que esto, que el otro. Entonces a un jovencito le preguntan, ¿y vos llegás a fin de mes? Sí, dice, los que trabajamos llegamos a fin de mes. Los que no trabajan, no. Y el tipo quedó, y es verdad. Y habrá que esforzarse un poco más, y habrá que administrar mejor, y hay que ser responsables para no tener necesidad. Ahora viene el Mundial. Y hermanos, por supuesto, hay que ir a los comercios y comprarte un televisor de 237 pulgadas que valgan $5.000 y lo pagás durante 10 años. Ah, no hay que hacer eso.
Pero ¿saben cuánto lo hacen? ¿Saben cuánto lo hacen? Y no me alcanza, y andan llorando por ahí, pero vos entras a la casa y tiene un televisor que no le entra en la pared. Y un teléfono, un celular que vale $2.000. A ver, ser un hijo de Dios y agradar a Dios nos ayuda a vivir en los equilibrios para poder estar en un amor fraterno y disfrutar de la iglesia, para poder ser bendición a los de afuera, para no tener necesidad de las cosas y para que con mis manos pueda bendecir a otros. El que agrada a Dios vive de esta manera. Pero para poder agradar a Dios, primero hay que ser un hijo de Dios. No es ser cristiano o evangélico. Es haber pedido perdón por tus pecados, entregar tu vida a Cristo y dejar que Dios cambie el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermanos? Esta es la pregunta para nosotros en esta noche. ¿Es agradar a Dios? Si es agradar a Dios, tengo que vivir como Dios dice, no como la iglesia pide, no como instrumentos o instrucciones de hombres, sino como qué, como Dios dice. Así de sencillo. Y cuando agradamos a Dios, Dios nos bendice. Y disfrutamos del privilegio de ser sus hijos. Amén.